Bueno, buenas tardes para todos. Reciban un cordial saludo por parte de mi compañero Jorge Velandia y el suscrito Carlos Gómez. El día de hoy, siendo 11 de septiembre, vamos a realizar la actividad del video para el tema de la ficha de lectura. Voy a empezar, con el permiso de mi compañero, con el nacimiento de la tragedia de Nietzsche. Entonces, en un contexto, él inicia contando la parte histórica de ese momento en el que él vivió y pues cómo influenció, cómo le aportó a su sociedad, critica su sociedad igualmente. Posteriormente, él también se hace una autocrítica, como lo dice el libro, en cuanto al tema de por qué se sigue la cultura griega si esta no mostraba como ese tema de una tragedia, por así decirlo, y cómo esta alimentaba su moral? Entonces, él dice que ellos vivían muy sufridos. Entonces menciona a Epicuro, pues el epicureísmo y todo el tema de ese filósofo, en cuanto a que si hablaba de algo trágico era y de cómo sopesarlo era porque sí tenían problemas en esa época, pero pues no lo documentaban tanto. Y lo que conocemos de los griegos es todo excelente, todo maravilloso, sin ningún inconveniente, y pues ese tipo de cosas que conocemos de su cultura. E igualmente también Nietzsche habla del tema de cómo cómo la religión católica menciona la palabra una transfiguración, una disoluta transfiguración moral. ¿Qué quiere decir con esa palabra en ese sentido? Es lo disoluto, es lo malo. Entonces, ¿cómo la religión de esa época, el dogmatismo cristiano, para ser más específico, le vende a la gente algo más adelante que Nietzsche lo dice y que no entiende y que no lo comprende y lo critica? Entonces, ese es para el tema de la lectura correspondiente seleccionada, y habla de esa palabra, lo dionisíaco, o sea, lo malo o lo que va en contra de uno mismo, de esa autocrítica. En términos generales sería pues ese tema de Nietzsche en cuanto a su filosofía y cómo prácticamente para su época daba una crítica directa contra el dogma cristiano, y pues eso le repercutió muchas cosas, pues para la época, pues con ese aferrada cultura religiosa, y no le permitía, según Nietzsche, pensar a las personas. Ese sería ahí el aporte, Jorge. Sigue. Gracias, compañero. Bueno, pues me presento, yo soy Jorge Velandia, estudiante de filosofía, y el desarrollo de la actividad está enfocada en la lectura de el nihilismo, ¿cierto? El título es El nihilismo europeo, fragmentos póstumos, ¿cierto? Entonces la lectura se basa especialmente según en lo que el pensamiento de Nietzsche, donde lo que él menciona es que el ser humano es un conjunto de voluntades de poder, que cada una de las múltiples, digamos, de las múltiples medios de expresión y formas, según lo que él menciona, son en algunas supuestas pasiones singulares, donde, por ejemplo, la idea de que una persona es intrínsecamente cruel, puede ser una realidad unidas a una ficticia, de una manera ficticia, ¿cierto? Donde él, ya que lo que la conciencia parece de una manera homogénea, pero son a partir de distintos instintos que fundamentan o que fundamentalmente se componen sintéticamente en el ser. Es lo que él, pues, digamos que en cierta manera hace énfasis en el inicio de la lectura. Del mismo modo, lo que él menciona frente al alma es que en sí es una expresión de todos o de todas las personas, de todos los seres vivos, ¿cierto? De los fenómenos de conciencia, pero la interpreta como una causa de todos esos fenómenos de la idea de autoconciencia, ¿cierto? Él habla también del yo como ese idéntico a la dirección de una manera unitaria en el ser, ¿cierto? Donde solo dice que de una manera conceptual, de que no hay ninguna acción motivada,
de que no hay ninguna acción motivada por el egoísmo, sino que más aún se trata es de que esas acciones son enfocadas a partir de precisamente del mismo ser, ¿cierto? Por tanto, incluso Nietzsche sostiene que para que pertenecemos de manera incluso al carácter, de que a nosotros nos pertenece incluso el carácter, el mundo de una manera singular, porque pues no tenemos ese acceso digamos, a través de nosotros mismos, sino que todo lo que él incluso lo menciona como algo elevado y bajo que hay entre nosotros que debe entenderse como necesariamente perteneciente al ser, al mismo ser, de hecho. El filósofo también menciona de que, o sugiere que las palabras perduran, habla incluso después de pasar en el ser, habla de lo que tiene que ver con las palabras, y dice que las palabras perduran, pero que la gente cree algo en las palabras, pero que incluso hay muchas veces los conceptos, digamos que no se representan en la palabra. Es decir, que la gente tiende a creer que las palabras que utilizan digamos, para describir algo son lo mismo, pero que la cosa en sí es algo que no es cierto, ¿cierto? Entonces, todo lo que ocurre, digamos, es interpretado por alguien y no existe una realidad objetiva. Es lo que él más, digamos, que nos da a entender en este apartado de que es como si la interpretación de los hechos es de manera subjetiva y depende de la persona de quien lo está tratando de dar a conocer, o interpretando. Nietzsche también nos habla algo de la miseria, especialmente de la miseria, y que trae consigo precisamente el nihilismo, que no es como no es la causa, digamos, que de los remedios, que él incluso menciona a Dios, menciona la moral y el sacrificio, pero que se utiliza para hacer, digamos, que frente a los niveles más profundos de pobreza en el sentido de la pobreza del intelecto, de la pobreza del conocimiento, y como incluso lo mencionaba en la anterior parte, que en cuanto a la palabra, de pronto algunos no conocen o interpretan de una manera diferente, por supuesto, estos conceptos. Entonces, pues él, digamos que él menciona también incluso el cansancio causado por la larga lucha filosófica que ha trascendido especialmente o que ha conducido al escepticismo, sin esperanzas ni características de la situación de los nihilistas. Entonces, digamos que el enfoque de la lectura se trata en cuanto a la palabra, la miseria, el nihilismo, por supuesto, incluso menciona partes de los sabios en cuanto a la religión o las creencias budistas también. Menciona algunos términos ahí en cuanto a lo maldito, en cuanto a lo condenado, pero por eso incluso la crisis, menciona que incluso la crisis provocada por el nihilismo en ocasiones, digamos que tiene valor porque purifica y concentra elementos afines a la vez que compromete con otros, que pone relieve en aspectos débiles de las creencias. Digamos que ese es el enfoque especialmente de la lectura. No sería de pronto más con el compañero, esperaríamos que logremos un debate entre todos los que vamos a estar aquí pendientes del desarrollo de esta actividad y por supuesto prestos a cualquier sugerencia y demás. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, compañeros. Hasta que nos veamos.